pues va funcionando como tal. Entonces, pues para poder entrar un poco de lleno en la materia, pues tendríamos que entrar un poco a comprender qué es el derecho internacional. De esa cuenta, pues quisiera que, pues antes de entrar a leer la definición, pues primero, pues desearles de todo corazón la mejor de las suertes y de los éxitos en este semestre. Esperamos pues poder tener una muy buena relación, intercomunicación, que ustedes puedan ser participativos, que no se vuelva una clase tediosa donde solo el docente traslade sus ideas o su conocimiento, sino que ustedes también puedan aportar datos que se consideren relevantes para que pues pueda volverse un foro. Y yo busco principalmente esta situación porque ustedes, pues ya es su último año. A partir de ahora, pues ustedes ya tienen que perder el miedo de hablar en público, porque ya van a cerrar, les vienen sus privados, se van a graduar, les vienen sus audiencias, les viene el proceso de hablar con sus clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mejor manera, pues, que poder empezar ustedes a fomentar, a crear su propia forma para poder desenvolverse de una mejor manera, ya que a veces pues, nos chiviamos bastante. El tema de la pandemia pues nos ha afectado en virtud de que creo que ustedes tal vez solo el primer año fue que pudieron hacerlo presencial y luego pues ya no hubo esa interacción dentro de las aulas y pues las exposiciones han sido pocas posiblemente en lo que llevan ustedes de la carrera. Entonces pues, sí queremos incentivar ahora pues esa parte, ¿verdad? Entonces pues les comento esta situación y pues también quisiera pues escucharlos y que ustedes me comenten para ustedes qué es el derecho internacional público o qué importancia encuentran ustedes en esa rama o por qué creen ustedes que se encuentra dentro del pensum o por qué deben de tener un conocimiento ustedes de esta situación específica, cómo creen que les puede ayudar hacia el futuro, etcétera. Entonces, pues me gustaría escuchar unos 3, 4 comentarios, pues para poder empezar la clase y saber si ustedes tienen una noción básica de qué es propiamente el derecho internacional público. De hecho, pues ahí les dejé una diapositiva como para que pierdan el miedo y a través de esa misma definición ustedes puedan crear una definición propia o tener una idea. Pero quiero escucharlos, por favor, ahí que me ayuden. Entonces, ¿quién quisiera apoyarnos? Vamos a pedirle favor a Lisbeth Suseli si nos quiere apoyar ahí para que nos cuente qué opina acerca del derecho internacional público. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, mucho gusto. Este, Buenas noches, licenciado, compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, don Oscar. para mí el derecho internacional público, licenciado, es que nos ayuda a entender y comprender más las relaciones que se dan internacionalmente con otros países, con Guatemala, a través de las normas jurídicas, ¿verdad? Ujú. Bien, Sería solamente gracias. así mi comentario. Está bien, gracias, Lisbeth, muy amable. Em, Vamos a pedirle a Michelle si nos puede apoyar también, a ver qué opina ella sobre el derecho internacional público. Buenas noches, licenciado. Yo tal Buenas vez opino que el derecho internacional público es como son las leyes que regulan los comportamientos de los estados entre sí. noches. Ujú. Gracias, Michelle. Edgar David me levanta la mano por ahí. Si fuera a encender su cámara sería fantástico. Igual después de él, pues le haríamos la palabra a Patricia del Carmen. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? Un gusto.
saludarle. Igualmente, muchas gracias, bienvenido. Gracias, Rick. Pues más que una definición, yo tengo una noción, ¿verdad, Rick? Y, por ejemplo, estaba viendo un video donde un motorista para entrar a otro lugar, pues le piden un montón de cuestiones, ¿verdad? Y entre toda esa situación, a él se le privan varios derechos. Entonces creo que es demasiado importante conocer el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque nosotros como personas pues tenemos derecho, valga la redundancia, a todo, ¿verdad? O sea, siempre y cuando no infringamos las normas de cada territorio, estado o nación. Entonces creo que, pues en mi opinión, pues creo que sí es importante, quizás no conocer a detalle, pero sí la generalidad de todo el concepto por los diferentes contextos en los cuales se puede presentar, ¿verdad? Muchas gracias, Rick, y un gusto, ¿verdad? Igualmente, Edgar, muchas gracias ahí por su intervención. Entonces le damos la palabra a la compañera que se me perdió por ahí. Buenas noches, licenciado. Solo con Claro, entonces, una consulta. ¿El derecho internacional va relacionado con los derechos humanos también? ¿O son iguales o cada uno tiene su característica diferente? muy bien. Van a tener una vinculación, porque ahí como lo vamos a ir viendo más adelante, precisamente el derecho internacional va a estar compuesto, digamos, no solo por las normas jurídicas, sino que también se va a ir conjuntando, en este caso, pues, por las relaciones internacionales de los estados. Por ejemplo, el estado de Guatemala es signatario de diferentes tratados, por ejemplo, en materia de derechos humanos, que los hacen de forzoso cumplimiento o obligatorio cumplimiento hacia los demás estados. En este caso, pues, por eso mismo van a estar vinculados por el hecho de que va a existir una reciprocidad entre estados. Como lo decía el compañero que me antecedió la palabra, por ejemplo, con el tema del motorista. Usted podría ir de Guatemala a México, por ejemplo, pero si usted comete un delito en otro país, entonces va a ser, digamos, juzgado o tratado de una manera posiblemente diferente o de la misma manera que como fuera en Guatemala, si por ejemplo existe un tratado bilateral entre México y Guatemala para el tratamiento de las personas. De igual manera, pues se puede dar tanto en toda la relación, por ejemplo, a nivel centroamericano, los países, si lo vemos, por ejemplo, con el tema del pasaporte para los mayores de edad, que por la costumbre internacional, que es otra de las cuestiones que vamos a ir viendo más adelante, se van a dar cuenta ustedes de que ustedes con su DPI, por ejemplo, pueden viajar por toda Centroamérica sin ningún tipo de inconveniente. De igual manera, pues básicamente vamos a encontrar que este derecho internacional va a ir marcando, en este caso, pues las relaciones entre los estados, pero no solamente entre los estados como tal, sino que vamos a encontrar diferentes órganos, si los queremos ver así, que van a estar enmarcados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y aquí es donde vamos a ir haciendo la concordancia de qué es lo que vamos a ir viendo nosotros dentro de este curso. Y pues para eso vamos a tener que comprender, por ejemplo, cuál es la naturaleza jurídica, cuáles son los alcances y cuál es la relación que tiene el derecho internacional público con, por ejemplo, otras ramas del derecho, con otras ciencias afines, cuáles son las disciplinas que tienen o que se relacionen directamente con el derecho internacional y también con el derecho internacional público. Recuerden que vamos a encontrar, por ejemplo, derecho internacional público y también derecho internacional privado, que son parecidos, pero van a ser ramas completamente distintas en cuanto a lo que van a tutelar. Entonces, pues para todo esto vamos a tener que ir desentrañando pues varias fases del proceso. Vamos a comprender, por ejemplo, cuáles son los elementos subjetivos del derecho internacional, cuáles son los derechos, los sujetos primarios,
Vamos a entrar a ver qué son los estados, cuáles son los sujetos secundarios también del derecho internacional público. Vamos a encontrar que no solamente, por ejemplo, son los estados, sino también vamos a encontrar lo que son los organismos internacionales. Vamos a encontrar otros sujetos que son sui generis, es decir, pues que son sujetos sui generis de derecho internacional público. Por ejemplo, la soberana orden militar de Malta. Ustedes tal vez van a escuchar o se van a empezar a relacionar, por ejemplo, también con la Santa Sede, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Mancomunidad de las Naciones, la Unión Europea, también los grupos beligerantes, los grupos insurgentes, y también, por ejemplo, vamos a encontrar los movimientos de liberación nacional. Pues también para decirles, por ejemplo, que vamos a encontrar dentro del derecho internacional público otros escenarios, por ejemplo, entes internacionales que en este caso no son sujetos de derecho internacional público, como podríamos citar para que ustedes puedan comprender lo que son las organizaciones no gubernamentales, lo que son las sociedades multinacionales o transnacionales, también el tema directamente de los individuos y las asociaciones internacionales. Entonces, esto, por ejemplo, dentro del tema de los elementos subjetivos. Ahora bien, también dentro de los elementos objetivos, vamos a encontrar otro tipo de relaciones del derecho internacional, que en este caso nos vamos a ir directamente a las fuentes. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, las fuentes directas, como podría ser el jus cogens, los tratados internacionales, las costumbres internacionales. Podríamos encontrar fuentes indirectas, como por ejemplo el tema de la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina científica, las fuentes sui generis también, ¿verdad? Los actos unilaterales de voluntad del Estado, por citarles pues algunas de estas situaciones. Y pues todo esto lo vamos a ir analizando y pues reforzando, conociendo también un poco acerca, en este caso, pues de los antecedentes históricos que tiene el derecho internacional público. Por ejemplo, de dónde es que nace este derecho o cuál es el punto de partida que se tiene documentado. Pues para algunos empieza desde Babilonia, pero para otros pues empieza ya directamente a través de la famosa paz de Westfalia. Entonces, muchos pues jurisconsultos sobre el tema establecen pues como punto de partida que desde el año 1648 empieza a normarse básicamente o a hablarse ya de derecho internacional público. Y por eso mismo, pues, colocan a Westfalia como un hecho histórico, en este caso, pues, que genera ese derecho internacional público moderno, el cual, pues, se ha ido perfeccionando a través, pues, de los distintos procesos. Por ejemplo, le puedo decir, después de Westfalia se da el proceso de paz de Utrecht. Después podríamos hablar del tema, por ejemplo, de la Revolución Francesa, cuál fue la incidencia que tuvo en el derecho internacional público, que pues yo creo que ustedes que vieron derecho constitucional han dado cuenta pues toda la influencia que ha tenido la Revolución Francesa en las constituciones de Latinoamérica, igual pues que la influencia que también ha tenido pues por ejemplo la Constitución alemana de Weimar. Entonces, pues todo esto va generando pues esos diferentes cambios que el derecho internacional público va a generar. También, por ejemplo, encontramos el tema de Viena, el Congreso de Viena. Aquí empiezan a surgir, por ejemplo, otro tipo de situación como tal acerca de esta situación. Entonces, pues ya encontramos más adelante, por ejemplo, las conferencias de la Haya. Y posteriormente vamos a entrar a analizar pues el tema de la Primera Guerra Mundial,
Vamos a ver un poco sobre el Tratado de Versalles, el tema de la Sociedad de Naciones, que posteriormente se convierte en lo que conocemos ahora como la Organización Nacional, o perdón, Organización de las Naciones Unidas, que nace pues a consecuencia o a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y pues ya luego de esto, pues ya nos vamos a ir a otro tipo de acontecimientos posteriores al nacimiento directamente de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, sobre esa cuenta, pues creo yo que respondo un poco a la consulta que me hacía la compañera que me antecedía en la palabra, y creo que quedó por ahí una persona que me estaba levantando la mano, entonces no sé si está por ahí todavía para que, para poderle escuchar. Perdón, Lick, solo quise dar una definición con respecto a lo que estaba preguntando, pero creo que ya todos dieron, entonces no hay pena. Pero por favor lo escuchamos igual, de igual manera. Yo pienso que el derecho internacional público es una rama del derecho que regula el cumplimiento de los reglamentos, tratados y convenios pactados entre las naciones, y son públicos porque hace referencia a que son de conocimiento del vulgo o que son sabidos por todos, son de carácter esotérico. Muy bien, muchas gracias, José. Pues yo creo que con los complementos que ustedes han dado y ya directamente pues con estas definiciones que vemos acá en la pantalla, pues podemos partir, por ejemplo, qué es el derecho internacional, y eso nos permite llegar al derecho internacional público. Así como ustedes tienen, por ejemplo, un área pública, un área privada. En el área privada, por ejemplo, ustedes ven derecho civil, derecho procesal civil, derecho mercantil. Dentro del derecho público, pues está el derecho constitucional, el derecho laboral, el derecho penal, por darles una de las cuantas, pues, ramas del derecho. Ahora, pues, eso es básicamente dentro del derecho interno. Ahora nos vamos a cambiar nosotros a la esfera, en este caso, internacional. Entonces, vamos a traspasar las fronteras y vamos a aplicar cierto tipo de derechos, cierto tipo de obligaciones que van a estar enmarcadas dentro de un ordenamiento jurídico internacional que va a ser de aplicación directamente entre los estados. Entonces, eso nos va a permitir poder como que tener otro punto de vista y comprender por qué es la importancia en este caso, pues, del derecho internacional público. Entonces, la definición acá nos dice, pues, que es un conjunto de normas jurídicas que en este caso lo que van a hacer es regular las relaciones de los estados entre sí, o más concretamente el derecho de gentes, que va a regir las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad internacional, y también es el conjunto de tratados, convenios, cartas de entendimiento y otros documentos de carácter transnacional que van a regular las relaciones jurídicas internacionales de los sujetos con capacidad de suscribirlos. Si se dan cuenta, pues, de estas definiciones, hay varios elementos que se pueden retraer para poder analizarlos. Al final, pues dice que es un conjunto de tratados, independientemente de cómo se le vaya a denominar, o sea, puede ser un tratado, puede ser un convenio, una carta de entendimiento o cualquier otro documento que tenga ese carácter transnacional, o sea, que trasciende de las fronteras, toda vez ha sido reconocido por los estados, y pues es parte ya o dentro de las fuentes del derecho internacional público. Podría ser parte del derecho internacional público también el derecho que no está codificado, es decir, las fuentes consuetudinarias, por ejemplo, la costumbre, que en este caso una costumbre internacional que se vuelve como de forzoso cumplimiento, de obligatorio, o por el simple hecho de la costumbre de poderlo hacer, que se va convirtiendo básicamente como parte de este derecho internacional. Entonces, pues, esa es parte de digamos, de la definición que nosotros podemos encontrar dentro del derecho internacional público, y pues tendríamos que directamente o comprender nosotros, para entrar al tema del derecho internacional, retrotraernos nosotros a la Constitución
política de la República de Guatemala, que si se dan cuenta ustedes o si recordarán, pues tiene un apartado relacionado, por ejemplo, al tema de los derechos humanos, a las obligaciones del Estado hacia sus ciudadanos, pero también tiene una obligación internacional que la tiene contemplada básicamente en el título tercero, y pues hay unos artículos muy específicos que nos permiten pues ir comprendiendo cómo es que se va dando esta evolución. Entonces, si tienen la Constitución a la mano, pues vamos a encontrar el título tercero del Estado, que hay 3 capítulos, los primeros 3 capítulos que se van a referir propia o directamente al Estado. Por ejemplo, tenemos del artículo 140 al 143 lo relacionado al Estado y la forma de gobierno que tiene. Entonces, el capítulo segundo nos va a establecer el tema de la nacionalidad y también de la ciudadanía. Y el capítulo tercero nos va a establecer cuáles son las relaciones internacionales del Estado. Entonces, el Estado de Guatemala, pues básicamente reconoce pues, cuáles son las relaciones internacionales que va a manejar, el tema específicamente de la comunidad centroamericana y las relaciones que va a tener con estados afines. De esa cuenta, pues, acá es donde encontramos nosotros ese punto de partida o de inflexión acerca del derecho internacional público, cómo es que este puede nacer a la vida jurídica dentro de un Estado. Entonces, nuevamente me retrotraigo al tema del derecho constitucional. ¿Se recuerdan ustedes un poco del tema de la jerarquía de las leyes, de la pirámide de Kelsen, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Que pues yo creo que siempre hago esa pregunta. Recuerden que ahorita pues esta clase es solo básicamente para irnos conociendo, como para empezar a entrar un poco dentro del contexto del derecho internacional público. ¿Ustedes se recuerdan qué norma es superior? Los tratados internacionales en materia de derechos humanos están arriba de la Constitución, están a la par, están abajo, o cómo se recuerdan ustedes que está este tema. ¿Alguien que me pueda ayudar para recordar un poco esa situación? Sí, por favor, Fati. ¿Quiere que hable tú, Mari? Perdón, Perdón, que no me olvidé levantar la mano, pero pues yo recuerdo que está. Se le cortó, creo, el audio a Kimberly. Débora, por favor, le escucho. Gracias. Buenas noches, licenciado. Pues yo recuerdo que están a la par de la Constitución. Muy bien, gracias. José Guillermo, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Algunos juristas consideran que se encuentra al lado de la Constitución y que tienen preeminencia, según el artículo 46 de la Constitución, sobre las leyes ordinarias, pero no sobre la Constitución. Muy bien, gracias, José. ¿Alguien más que nos quiera apoyar un poquito para recordarnos sobre el tema del derecho constitucional y la jerarquía de las leyes? Licenciado, yo recuerdo que únicamente estaba como se iba a tomar en cuenta más el derecho internacional en cuestión de derechos humanos y únicamente en eso. Muy bien. En caso de que yo tuviera duda, ¿ante qué instancia de gobierno tendría yo que acudir para que me pudiera orientar sobre qué norma debo de utilizar yo? ¿Cuál creen ustedes que tendría que ser ese ente o ese organismo para poder abocarme? Pierdan la vergüenza, pierdan la pena, pues. Para eso estamos, para aprender. Entonces, si Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias, Alejandra. No. Licenciado, buenas noches. La Corte de Constitucionalidad. Corte de Constitucionalidad. Así es. Gracias, Jessica, y el compañero que le antecedió.
Eh, Efectivamente, vamos a tratar de recordar un poco de derecho constitucional, como les digo, porque este va a ser el punto de partida para comprender cómo es que opera el derecho internacional. Así como lo dijo el compañero, se me perdió por ahí, eh, los tratados internacionales van a entrar al derecho interno a través del artículo 44 y 46. En este caso, pues, los tratados internacionales tienen preeminencia sobre el derecho interno. Sin embargo, el derecho interno se refiere a las normas que están jerárquicamente abajo de la Constitución. Entonces, las normas constitucionales tienen un carácter totalmente distinto y en este caso, los tratados internacionales no están supeditados a la Constitución, sino que van a estar a la par. Y por eso es muy importante que cuando Guatemala adopta los diferentes instrumentos internacionales, pueda hacer un proceso de conocimiento básicamente de esa situación, que se haga un análisis concreto para que no riña con las normas constitucionales que existen o con las diferentes leyes que vayan a tratar sobre la materia. Entonces, la Corte de Constitucionalidad es el ente que está facultado para poder emitir una opinión a un caso concreto, para que ésta pueda, o a través de ella, se pueda determinar si existe o no algún tipo de límite, de algún tipo de situación que no permita ciertos artículos de determinada de la pena de muerte, a reserva directamente y no ha aceptado en su totalidad el tema de la pena de muerte, sino que lo ha dejado como un artículo no lo ha acatado aún, pero no tiene como que la obligación de acatarlo porque, o sea, cuando hizo la aceptación de tratado, no suscribió directamente ese artículo, dijo, ese artículo lo dejamos como en suspenso, digámoslo, en buen chapín, porque, por ejemplo, Guatemala pues tiene vigente que es contrario básicamente riñe con el tema de los derechos humanos, pero entonces la Corte de Constitucionalidad tuvo que entrar al caso concreto a analizar sobre si era válido, si era procedente, pues poder aplicar en su totalidad este tratado, o bien, perdón, este pacto, o si podía aceptarse de forma parcial, o bien no aceptarse de ninguna de sus formas. ¿Por qué? Porque el Estado, al momento de aceptar un tratado, pues está, digamos que obteniendo o agarrando cierto tipo de responsabilidad. Pero ojo, porque se dan dos momentos. Uno es la aceptación del tratado y otro es la ratificación del tratado. Entonces, al momento que ustedes hacen esta ratificación del tratado, hacen el depósito en la sede de las Naciones Unidas o en la Organización de los Estados Americanos, dependiendo del documento que se esté aceptando internacionalmente, nace ya la vida jurídica internacional, pero para eso tiene que pasar también un proceso interno. ¿Quiénes son, digamos, o quién es el ente que aprueba los tratados internacionales en Guatemala? Tal vez ustedes se recuerdan, quiero escuchar, pues, qué es lo que ustedes opinan y si nos salimos un poquito del contexto, pues yo trato de readecuar la pregunta, porque puede ser que lo entiendan de diferente manera, pero quisiera escucharlos. José Cajas me levantó la mano por ahí. Perdón que solo esté hablando, Lick. El No Congreso se de la preocupe. República los ratifica. Muy bien, gracias, José. ¿Alguien más? Luis Fernando, por favor. Sí, igual está mi misma respuesta, ¿verdad? El Congreso de la República, o puede ser que también lo apoye la Corte de Constitucionalidad, tal vez para verificar, no sé, alguna contradicción
no sé, ¿verdad? Muy bien. Sí, gracias Luis, igual gracias a José y a los que interactuaron ahí a través del chat. Recuerden que Guatemala pues tiene según la misma constitución, tiene sus organismos del Estado, que en este caso pues son el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Cada uno tiene una materia propia o completa sobre cuáles son sus actuaciones. De hecho, pues existe una ley específica o concreta para cada uno de ellos. En este caso, pues el organismo legislativo, su función es básicamente legislar. Entonces, ella va a aceptar, digamos, los diferentes tratados internacionales y van a nacer a la vida jurídica dentro del Estado guatemalteco a través, en este caso, de un decreto, ¿sí? Este decreto tiene que ser publicado en el Diario de Centroamérica para que pueda ser reconocido, digamos, en Guatemala. Aparte de esta situación de que esté publicado, debe de observarse, por ejemplo, la vigencia a partir de cuándo. Digamos, en los últimos artículos o los transitorios, va a decir, por ejemplo, que entra en funcionamiento el día siguiente, en 8 días, en 15 días, en 3 meses, en 6 meses, en un año, etcétera. Entonces, todas estas situaciones, ustedes, pues, creo que ya la sabían, pero es importante, pues, que la vayamos recordando para empezar a retomar otra vez y poder ir encajando todas estas piezas de este engranaje que estamos haciendo o este rompecabezas para, pues, poder ir recordando toda esta situación. Entonces, el Congreso de la República va a ser el que va a asignar estos documentos. Muy posiblemente se va a apoyar en varias oportunidades a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que estos documentos pues se puedan conocer y que lleguen pues ya a la sede del Congreso para que efectivamente pues se acepten y se ratifiquen. Entonces, pues esta es parte de ese contexto. Creo que alguien me preguntaba ahí cuántos son los votos para que se apruebe alguna ley. Pues va a variar, por ejemplo, con 105 pues se tiene como base para poder aprobar la mayor parte de decretos, pero hay algunos que son de urgencia nacional, o sea, con 2/3 partes se puede aplicar. Entonces tendríamos que analizar el caso concreto de cada uno como para poder saber cuántos son los votos mínimos que se necesitan, porque a veces no hay quórum, por ejemplo, entonces no se puede llevar a cabo una asamblea para poder votar sobre determinado instrumento. O pues a veces dentro de los que estén presentes ya se ha pasado pues ya la primera, segunda, tercera lectura y ya es de urgencia, entonces no siempre están los 105 votos, pueden ser menos votos, por eso les digo, tendríamos que entrar a detallar pues caso concreto, ¿verdad? Y pues recordarnos de igual manera las clases de derecho constitucional. Entonces, no sé si hasta donde vamos ahorita están bien o si hay alguna duda dentro de estas generalidades que estamos recordando ahorita dentro del tema del derecho internacional. ¿Estamos bien? Por el momento todo bien, Lee. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, tal vez para que vayamos comprendiendo un poquito más acerca del tema, no sé si alguien me puede ayudar a leerme el artículo 149 de la Constitución. De las relaciones internacionales del Estado, licenciado. Por favor, ajá. Artículo 149. De las relaciones internacionales, Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados.
Muchas gracias, don Luis. Entonces, si se dan cuenta, si yo les preguntara si Guatemala, pues, puede tener relaciones internacionales o reconoce las relaciones internacionales, pues su respuesta va a ser que efectivamente sí, ¿verdad? El artículo 149 permite al Estado de Guatemala las relaciones, en este caso, internacionales. Entonces, establece, digamos, la necesidad de poder participar conjuntamente con otros estados. Y pues también hay un tema muy, muy específico que, por ejemplo, en este caso es el artículo que antecede el 150, que también pues pediría si alguien me lo puede leer, por favor. Artículo 150 de la Comunidad Centroamericana. Guatemala, como parte de la Comunidad Centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la Federación de Centroamérica. Deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica en forma parcial o total la unión política o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad. Muchísimas gracias. Entonces, se dan cuenta que hay un tratamiento diferente en el caso de la comunidad centroamericana con relación a los demás estados. O sea, cambia, por ejemplo, con la relación que va a tener con México, con Estados Unidos, con Chile, con Canadá, con cualquier país de la Unión Europea, porque, digamos, aquí tendríamos que empezar a retrotraernos desde el tiempo de la conquista, cuando éramos un solo estado, cuando fuimos los 6 estados, cuando se buscaba esa unificación centroamericana. Entonces, toda esta influencia del colonialismo, de la conquista, pues nos ha hecho de que la constitución actual que tenemos, pues haya quedado pensada en relación a tutelar ese tipo de derecho en cuanto a esa reciprocidad que existe dentro de la comunidad centroamericana. Y pues bueno, de igual manera, por ejemplo, pues ya habíamos platicado de otros artículos que tenemos, que sí me gustaría pues que los puedan ustedes leer, en este caso pues del 140 al 151, para que ustedes pues tengan esa noción, pero también que no dejen por un lado el artículo 44 y 46. De hecho, pues si me hacen el favor, tal vez alguien que me lea el 44 y otra persona que me complemente el 46, si fueran tan amables. Artículo 44 de... Por favor, Fátima, gracias. Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Muy bien. Antes de que me lean el 46, si se dan cuenta, la definición pues nos empieza a recalcar directo o indirectamente el tema de la soberanía, y en este caso pues reconoce a la Constitución como la ley suprema. Entonces, nada o nadie podría tergiversar nuestros derechos en virtud de que debe de respetarse pues lo que la Constitución establece. Entonces, en este caso, pues, aunque sean normas emitidas por el propio Estado de Guatemala, si están contrarias a la Constitución, pues no pueden aplicarse en contra nuestra. De igual manera, pues va a aplicar en el ámbito internacional. Entonces, aquí encontramos como que ese primer freno hacia, en este caso, pues no la injerencia extranjera, sino a la aplicación, pues, de instrumentos internacionales, o que en este caso, pues, otros estados quisieran invocar como una responsabilidad del Estado propiamente. Entonces, ¿alguien me lee ahora el 46, por favor? Gracias, Fátima. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muy bien.
Entonces, esto pues lo amarramos con lo que ya habíamos platicado anteriormente sobre la pirámide de Kelsen y cómo es que se pueden incorporar dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, pues los instrumentos internacionales. En el Google Classroom, creo que voy a tratar de ver si lo veo por aquí. Aquí estamos. Yo les compartí en el área de trabajo de clase el tema de la Convención de Viena y la Constitución. Los que ya tuvieron oportunidad de ver la convención, yo les compartí no la versión que está en la página de las Naciones Unidas, sino directamente la que está en el Congreso de la República. Esto, pues precisamente era para que ustedes pudieran tener como que esa dimensión propiamente de cómo es que nace todo ese proceso. Entonces voy a tratar de ver si se las comparto ahorita, porque me imagino que no todos han tenido la oportunidad como tal de poder verla o de ver la documentación pues que hemos subido. Entonces les presento la plataforma para que ustedes pues se vayan ubicando. En el tablón pues es donde vamos a ir colocando pues cualquier información relevante. Acá en el área de trabajo de clase, pues voy a ir colocando yo, digamos, materiales, actividades que vayamos realizando. En este caso, pues como les digo, aquí está la Convención de Viena, les dejé el enlace directamente del Congreso y también pues subimos el documento en PDF para que ustedes lo puedan ver. Entonces acá primero pues está el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Pues se hace el análisis correspondiente. Luego de eso, pues voy a bajar un poquito rápido por cuestiones de tiempo. Las consideraciones que la comisión emitió, muy posiblemente pues hubieron mesas de trabajo para poder establecer y consensuar, por ejemplo, cuál era la situación de este caso. Y por ejemplo, aquí van a encontrar ustedes el tema de las reservas, que va a ser uno de los temas que también vamos a ir platicando más adelante, pero solo para referencia, ¿verdad? La primera reserva dice, la Comisión de Relaciones Exteriores considera, al igual que la Comisión de Belice, que es innecesaria porque no existen en la Convención disposiciones que pudieran afectar los derechos de Guatemala o su reclamación respecto a Belice. Además, está claro en el artículo 4 que la Convención y sus normas no tienen efectos retroactivos, por lo que nunca podrían aplicarse o interpretarse afectando derechos preexistentes de Guatemala. Mantenerla pese a considerarla innecesaria por consideraciones de conveniencia o inconveniencia política es inapropiado e incorrecto. Entonces así van a ir haciendo algunos análisis de algunos artículos que pueden contravenir directamente a la Constitución. Y aquí, ojo, por ejemplo, si vemos acá era diferente el criterio el que existía, por ejemplo, en el año de 1965, que se emitió la penúltima Constitución de Guatemala, con relación a la de 1985. Entonces, si por ejemplo el día de hoy se emitiera una nueva Constitución Política de la República de Guatemala, pues habría que hacer un análisis muy exhaustivo a todos los convenios internacionales, a efecto pues de dilucidar si existe o no alguna desaveniencia que pudiera afectar el cumplimiento de los artículos. Por ejemplo, entonces establece, por ejemplo, que en 1965 era improcedente el poder aplicar este artículo 11. Sin embargo, pues ya en 1985 establece que en este artículo no contraviene la Constitución como tal. Entonces, pues retiran básicamente el tema de la reserva que en este caso, pues, tenían. Entonces, yo los insto a que puedan ir leyendo estos documentos para que vayan ustedes teniendo un conocimiento más a fondo de esta situación. Pues, por ejemplo, aquí vamos a ir viendo otro tema específico, alguna convención
sobre derechos territoriales, en este caso, pues el derecho de la CONVEMAR o la Convención del Mar, que vamos a ir conociendo, por ejemplo, el tema de los límites que existen para poder considerar las aguas internacionales, las millas náuticas, etcétera. El mar territorial, cuáles son las aguas internacionales, o sea, son cuestioncitas que vamos a ir viendo dentro de este curso. Y pues luego del análisis que hace, digamos, la comisión como tal, pues ya hacen las consideraciones legales. Y les digo esto también porque el día de mañana ustedes van a ser los asesores jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Congreso de la República, de entes internacionales. Entonces, pues es importante poder aplicar pues todo este tipo de situaciones, que también, por ejemplo, hacen referencia a los artículos 149 y 151 de la Constitución, que pues ya hemos platicado un poco acerca de este tema. Emiten el dictamen favorable. Si bien es cierto, no todos pues firmaron este dictamen. Básicamente pues hay una especie de voto disidente o simplemente pues no compareció esta persona a firmar, igual que esta otra que está por acá. Y pues luego de eso, cuando ya existe el dictamen correspondiente, se crea el proyecto de decreto. Este pues ya es conocido por el Pleno, y cuando es aprobado, pues ya se le coloca el número de decreto. Como les dije, se aprueba en este caso el retiro de las reservas que se habían elaborado. En este caso, pues a 4 artículos, el 11, 12, 38 y 66. Y pues, como dice acá, ¿verdad? Pasa al organismo ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Entiendas entonces que el presidente lo conoce y pues todo, si está aceptado, pues ya se publica en el diario de Centroamérica. Entonces se los comparto ahorita como para que ustedes tengan esa dimensión directamente de la importancia, pues, en ese caso, pues, el organismo legislativo sobre parte de las funciones que va teniendo. De igual manera, pues, vamos a ir comprendiendo todas estas situaciones, pero yo creo que eso ya es a partir del lunes que vamos a empezar a entrar de lleno ya a la materia del derecho internacional público. Vamos a ver un poquito de historia, como les había platicado, las fuentes, pero pues yo sé que el día lunes y el día viernes es muy, muy cansado. Ahí sí que nos dejaron el periodo más duro, más difícil, porque es a segunda hora, no digamos viernes, ¿verdad? El tema del tráfico ahorita por el regreso a clases y toda la cuestión, los cambios climáticos, todo está afectando, pero ahí sí que los insto que en la medida de lo posible pues puedan conectarse, que podamos estar pues con la cámara encendida, que seamos participativos, y pues ustedes pueden investigar más allá de, pues no se queden solo con lo que yo digo. Pues gracias a las personas que me apoyaron en esta primera sesión para ir pues fortaleciendo nuestros criterios, rompiendo el hielo, perdiendo el miedo, ¿verdad? Entonces pues me siento muy contento con el grupo que estamos empezando, y qué bueno pues que están participando. Y pues no sé si tienen alguna duda, pues que la puedan hacer mención en este momento. Son muy chiviados. Sí, Buenas Carlos. noches, Liz. Buenas noches. Si quiere, le damos la palabra a Carlos y luego a la compañera. Gracias. Buenas noches, licenciada. Mucho gusto. Igualmente, gracias. Solo quería consultarle, ¿vamos a utilizar algún libro de apoyo durante la clase? Yo les voy a compartir el programa. Básicamente, pues me voy a tratar de basar en el programa y las bibliografías que ahí nos están refiriendo. Posiblemente, pues vamos a utilizar Larios Ochaíta, y a mí me gusta a veces trabajar mucho también con revistas internacionales. En este caso, pues
yo se los voy a ir compartiendo cuando así sea, para que ustedes puedan hacer análisis. Por ejemplo, yo utilizo una de las revistas que es Cielo, que es una revista chilena, para que ustedes pues puedan empezar a leer y tener un poco de un concepto un poquito más diferente, que son, digamos, artículos académicos que tienen pues puntos de vista diferentes, pero sí se los voy a ir compartiendo yo para que ustedes los vayan teniendo en el caso de eso, ¿verdad, Carlos? Y si en caso pues encuentro algún otro libro de referencia, pues también se los voy a hacer saber para que ustedes lo puedan ir llevando de la mano. Ahora, pues, a nivel nacional, pues yo creo que Lario Sochaíta es el que más vamos a ir utilizando también como referencia, ¿verdad? Muchas gracias. Claro, Carlos, ahora sí, compañera, le escucho. Gracias, Lick, mucho gusto. Solo tengo duda, ¿la zona cómo la va a estar trabajando usted, Lick? ¿O solo por medio de exámenes parcial y final? Pues vamos a establecer bien, depende cómo veamos ahorita que está la carga académica para ustedes. Vamos a ver cómo vamos haciendo tal vez algunos trabajos, algunas actividades para ir sumando cierto punteo de zona. Y pues la otra parte ya sería el examen parcial, que por cierto, todavía ahorita pues desconozco cómo es que va a quedar el tema de la planificación, porque todavía no tenemos fechas de exámenes parciales como tal. No desconocemos también cuáles son el tiempo de Semana Santa. Entonces, voy a ver si, perdón, aquí les voy a compartir. Miren la pantalla acá, sí. ¿Se mira la pantalla, compañera? ¿Mira la pantalla, compañera? Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Yo en tentativa tengo, por ejemplo, gracias, las fechas tentativas de clases que vayamos a tener. Vamos a ver, aquí en abril creo yo que es que cae Semana Santa. Posiblemente, pienso yo, no sé si así va a ser o no, tal vez entre el 24 de febrero, pues puede ser que ya entremos al primer parcial, ¿verdad? El segundo parcial posiblemente puede ser por aquí, por el 21 de abril, y pues ya a partir del 13 de mayo, pues en adelante, ya que sean los exámenes finales. Entonces no sabemos si solo la semana directamente de Semana Santa es que que no van a haber actividades. Y también desconozco, por ejemplo, cómo van a dejar este semestre, si van a hacer un día sí, un día no los exámenes, si van a hacer de corrido, si vamos a poder dar clase entre exámenes parciales. Entonces sí tenemos que ir viendo cómo se va a ir desenvolviendo toda esta situación. Entonces tal vez me dan chancecito en el transcurso de la otra semana para ver si ya tenemos más organizado cómo es que va a quedar esta situación. Y pues ya iríamos viendo y darles yo como que la fecha concreta, porque les digo, ahorita solo es planificación lo que tengo, pero no sé, no sabemos todavía realmente cuándo es que nos va a tocar, pero por lo menos ya tenemos como que una aproximación. Gracias, Lick, muy amable. Está bien, Celeste, muchas gracias. Entonces, sí, por favor, Carlos Bate. Buenas noches, Lick. Perdone, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Perdón, si no le alcancé bien. Los exámenes siempre es virtual o presencial, Lick, perdone.
De momento, seguimos trabajando en la virtualidad, porque las instalaciones de la San Carlos, pues, el campus central, primero, pues, no las han entregado. Desconocemos cuánto tiempo más vaya a estar esa situación. Igual, al momento que las entregaran, tampoco sabemos por el tema del distanciamiento social, cómo quedaría esa situación. O sea, no sabemos si van a dejar una fila sí, una fila no, si van a caber 200 estudiantes en un salón, etcétera. O sea, desconocemos todavía esa situación. Entonces, yo creería, pues, que este semestre, pues, lo llevamos de forma virtual todavía, no solo para recibir clases, sino para la evaluación, salvo que, pues, ya de la coordinación del semestre den otro tipo de lineamiento, entonces ya se los haría yo saber sobre qué decisión es la que se tomaría. Ok, gracias. Sí, lo que pasa es que yo estaba escuchando por ahí que era semipresencial, de que significaba de que los exámenes eran presenciales y las clases eran virtuales, pero ya me aclaró. Ahora, la duda que me surge, ¿siempre tenemos que estar con las cámaras encendidas o es opcional? Perdón. Sí, pues yo quisiera que todos pudieran estar con sus cámaras encendidas, porque, por ejemplo, solo voy a citar, porque de repente ahí está, ¿verdad? Pero dijera, Oscar, ¿qué opina usted de tal situación? Y de repente don Oscar solo dejó conectada la sesión y se desapareció, ¿va? Se fue qué sé yo, a hablar Aquí por estamos. teléfono. Exacto, sí, por eso le dije gracias, don Oscar, solo es como referencia, ¿verdad? De que así como él podría haber sido que fuera Kimberly o Patricia o Katherine o Alan o cualquiera de los que está acá presentes conectado, que solo dejan su sesión abierta y de repente uno va de como que invocar, Miguel, ¿estás ahí? Miguel, te estamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues, por esa situación es que sí me gusta y pues como lastimosamente no tenemos ese acercamiento como lo teníamos en las clases de poder decir, el compañero que está en la tercera fila, el tercero, pues por favor, ayúdenos, ¿verdad? Entonces, pues, para no perder totalmente esa virtualidad, pues, o esa presencialidad, es que sí también les pido, pues, que puedan estar por ahí conectados, aunque a veces me den carita a ustedes tomándose su cafecito, su smoothie, etcétera, 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 pero, bueno, yo también tengo mi agüita pura. Pero como les digo también, comprendo que muchas veces ustedes no se puedan conectar directamente de su cámara, porque a veces van en el bus, van en el carro, o sea, con los audífonos, etcétera, y pues también es peligroso. O bien, en algunos lugares donde ustedes se encuentran, existen limitaciones en cuanto a la conectividad al servicio de Internet. Puede ser que alguien esté en una montaña y no tenga la comodidad directamente, ¿verdad? El otro semestre creo que es un poco más duro, precisamente por el tema de las lluvias también, que se va la luz, se pierde la señal de internet, aunque uno esté en casa, etcétera. Siempre hay casos fortuitos que pueden suceder, igual para los exámenes. Entonces, pues ahí vamos a ir viendo y puliendo cada una de estas cositas, pero pues en la medida de lo posible, pues sí me gustaría que pudieran tener sus cámaras encendidas, porque se siente más bonito, no se siente uno solo como que le está hablando uno a la computadora propiamente, ¿verdad? Sino que los ve a ustedes físicamente ahí cuando están contentos, cuando están enojados, cuando están impactados, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues, no sé si hay alguna otra duda, compañeros. ¿No? Entonces, solo recordando de lo que decía don Carlos, de la semipresencialidad, o sea, hasta este momento, pues no tenemos nosotros alguna noción. Entonces, no le puedo decir yo de que sí vamos a hacer un examen físico en algún lugar determinado, ¿verdad? Pero sí, en caso nos lo dicen, pues yo les cuento. Pues yo en cierto momento, pues les diría, sigamos trabajando en la virtualidad, ¿verdad? Solamente pues trate cada una y cada uno de ser lo más honesto posible y pues hacer su examen solo, ¿verdad? El semestre pasado encontramos, por ejemplo, personas que a la hora del examen se reunían en una casa y ahí se estaban pasando las respuestas, etcétera, o
creaba sus grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Yo sé que ustedes no van a ser ese tipo de generación, pero miren pues lo que le dio don Oscar ahí dándome carita ahí con su tecito. Estoy laborando aún. Ah, gracias a Dios, pues que hay trabajito también. Pero entonces, eso, ¿verdad, compañeros? Yo les agradezco por su presencia. Pues espero que hagamos un bonito grupo, que pues me vean más allá que un docente como un amigo. Pues tal vez yo voy a ser un poco exigente dentro de este curso. No lo tomen a mal, sino que al contrario, es precisamente para que ustedes se disciplinen y pues que traten de dar lo mejor de sí, para no solo con el curso, sino que para ustedes mismos. Entonces, tratemos de ponerle el máximo empeño, hagamos la mejor cantidad de zona posible. En buen chapín, saquémonos el jugo ahorita en este primer parcial, y ya en el segundo, pues ya solo es para complementar, y en el final, pues ya están ustedes tranquilos. Entonces, este curso es bastante dinámico, bastante práctico, y es bastante, para mí, bastante bonito, bastante apasionante, porque hay mucho que se puede analizar, que se puede ver, tanto desde el punto de vista del derecho como tal, del derecho internacional, del derecho humanitario, de los derechos humanos, del derecho a la guerra, o sea, los conflictos internacionales, etcétera. O sea, va a ser una rama muy, muy bonita que ustedes van a poder ir compartiendo. Bueno, yo en lo personal me apasiono con ese tema, ¿verdad? Es un poquito más difícil, por ejemplo, hablar de derecho internacional privado, que son más relaciones comerciales, por así decirlo, ¿verdad? Pero pues ahí vamos a irlo viendo, y espero pues que ustedes se vayan involucrando dentro de este tema, y pues que encontremos notas de 80 para arriba al final del semestre. Entonces, muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias por estar conectados a esta hora.